Esta narración comienza con Shamanov, un veterano con experiencia que después de haber participado en un violento conflicto armado, decidió volver a su residencia. Emprendió su viaje desde Laos, recorriendo grandes extensiones hasta arribar a Moscú. Durante su trayecto, al atravesar una pequeña aldea, involuntariamente infringió la regla implícita de cruzar la calle sin semáforo. Dos representantes de la autoridad de bajo rango, curiosos por su vestimenta militar, lo detuvieron y solicitaron su identificación. Mientras uno de ellos examinaba su equipaje, pareció detectar un objeto escondido bajo su chaqueta de cuero. Inmediatamente Shamanov alzó su abrigo mostrando una daga. Los oficiales se sobresaltaron y entraron en estado de alarma, a pesar de que Shamanov les afirmó que contaba con autorización para llevar el cuchillo. Ambos le demandaron que entregara el arma. Tras examinarla, determinaron que se trataba de un kukri, un cuchillo perteneciente a las Fuerzas Armadas de Nepal. Sin ofrecer más explicaciones, lo esposaron. Luego, observando los alrededores y comprobando que no había testigos, uno de ellos lo golpeó con un bastón. Sorprendentemente para ellos, Shamanov evitó el impacto gracias a sus reflejos ágiles. El agente más corpulento intentó propinarle otro golpe, pero él se inclinó hacia la derecha logrando empujar al otro policía al suelo. Al percatarse de que no estaban a su nivel, ambos sacaron sus armas y obligaron al hombre a entrar en el vehículo policial. Shamanov, no queriendo complicar la situación, obedientemente dio media vuelta y se introdujo en el automóvil. Sin embargo, justo en ese instante, el oficial robusto le asestó un fuerte golpe en la espalda con el bastón. Shamanov no emitió sonido alguno, simplemente lo miró fijamente con una expresión que evidenciaba que había cometido un error. Si ya te humillaron, ¿por qué insistes en empeorarlo todo? Al ser conducido a la estación de policía, le arrebataron todas sus pertenencias y lo esposaron nuevamente. Rápidamente, el combatiente se percató de que esta comisaría no se diferenciaba en absoluto de un refugio para delincuentes. Allí los agentes formaban parte del desorden, extorsionando a los habitantes a cambio de protección y distribuyendo después las ganancias entre sus cómplices. Mientras el subdirector Denis recolectaba el dinero de los sobornos para liberar a los criminales, uno de sus oficiales ingresó en la celda de Shamanov para realizarle algunas preguntas. Al no obtener respuesta, le propinó un golpe con el bastón. Este sí le causó dolor, y Shamanov se dobló durante un par de segundos, pero nada más. Su resistencia provocó aún más la cólera del capitán, quien acercó el bastón a su rostro y amenazó con quebrarle las costillas para hacerlo hablar. A continuación, se desencadenó una lluvia de golpes sobre Shamanov, quien soportó cada uno sin quejarse. No satisfecho, el oficial sacó un taser. Estaba agotado, y Shamanov todavía permanecía de pie y dispuesto a continuar. El cansancio le hizo perder la paciencia, pero cuando Shamanov escuchó el sonido del taser, reaccionó velozmente. Aún estando esposado, le propinó una patada al oficial y lo derribó. El oficial estaba al borde de la exasperación cuando otros policías llegaron para controlar la situación y lo llamaron a la oficina del subdirector. Allí, este le formuló algunas preguntas y le reveló que podría cumplir 2 años de condena solo por portar un cuchillo en la vía pública. Shamanov mantuvo silencio, consciente de que se encontraba ante un nido de corrupción y no desperdiciaría su aliento intentando explicar que era un militar condecorado. En ese preciso momento, Sasha, el director de la comisaría, entró en la sala. A diferencia de los anteriores, este poseía algo de sentido común. Lo primero que hizo fue revisar la documentación de Shamanov. Al percatarse de su historial, ordenó que lo liberaran. Le agradeció por su servicio y lo dejó marcharse. Al escuchar el rango y las capacidades de Shamanov, los agentes casi se aterrorizaron.
En ese instante comprendieron que habían atacado a alguien que podría fracturarles cada hueso del cuerpo, pero no lo hizo. Shamanov abandonó la oficina y se encontró con una hermosa joven. Sintió que ese rostro le resultaba conocido, así que giró para observarla mejor y la vio entrando a la comisaría. Poco después de salir, recordó que había olvidado su reproductor MP3 en la oficina del director. No podía permitirse perder aquel valioso objeto. Cada vez que se sentía abatido, solía recurrir a él para levantar su estado de ánimo. Inmediatamente retornó a la oficina del director y entró sin llamar a la puerta, encontrándose de frente con una situación vergonzosa. Sasha estaba abusando de la joven que vio afuera. Ella lloraba y claramente no consentía lo que sucedía. Sin embargo, Shamanov permaneció en silencio. Se aproximó a la mesa y tomó su MP3. No obstante, mientras Sasha le decía que sería útil allí, y si quería turnarse con la joven, la sangre de Shamanov comenzó a hervir. El jefe de policía, que pesaba más de 90 kilos, ahora yacía indefenso en el suelo. Shamanov entendía perfectamente lo que debía hacer a continuación y sacó a la chica confundida de la oficina. Caminó con serenidad como si nada hubiera ocurrido. Justo cuando un policía estaba a punto de ingresar al recinto para investigar, Shamanov sacó un cenicero de su bolsillo y lo lanzó directamente a su cabeza. Los agentes en la estación advirtieron que Shamanov se disponía a escapar y sacaron sus armas para impedirlo, pero quedaron asombrados al observar cómo éste neutralizaba a cada oficial. Con cada policía que recibía su merecido, Shamanov tomaba su arma y la desarmaba en solo unos segundos. No dejó ningún muerto, solo los incapacitó temporalmente. Sin embargo, al pasar por la salida trasera, entró por error en el baño de la comisaría. Allí se encontraban los agentes que previamente le habían causado problemas, así que era momento de hacerlos pagar por su insolencia. Empujó a la chica fuera y decidió darles una lección a esos individuos, especialmente al necio que lo golpeó. Ese recibió un uppercut directo a la mandíbula que lo hizo girar en el aire. Al llegar al pie de las escaleras, se toparon con el subdirector. Antes de que pudiera comprender lo que ocurría, Shamanov lo derribó y escapó con la chica hacia la calle. A lo largo del trayecto, ella estaba extremadamente ansiosa. Era consciente del caos que habían provocado. Si la capturaban aquellos policías corruptos, indudablemente la torturarían hasta la muerte. Suplicó a Shamanov que abandonara el pueblo rápidamente y que no se preocupara por ella. Justo en ese momento, el capitán recuperó la conciencia. Lo primero que hizo fue contactar a sus compañeros para perseguir a Shamanov. Nunca había experimentado una humillación semejante y necesitaba recuperar su dignidad perdida. Así que tomó un arma larga y salió precipitadamente en una patrulla en busca de Shamanov. La chica no deseaba involucrar a Shamanov en más dificultades, pero era un poco tarde para eso. Un oficial motorizado apareció y abrió fuego contra ellos. Nuestro protagonista no tuvo otra alternativa que derribarlo y, al escuchar las sirenas, dejó a la chica en un lugar seguro y luego huyó en la motocicleta. El vehículo policial lo seguía de cerca. Estaban decididos a eliminarlo, disparando proyectiles descontroladamente pero sin ninguna precisión. Shamanov seguía acelerando, pero al ver que estaba a punto de ser rodeado, cruzó hacia un camino de tierra y luego saltó por una pendiente. El lugar parecía una cantera y le proporcionó protección contra los disparos de los oficiales. La patrulla descendió a la cantera, pero se encontró a Shamanov al volante de la excavadora. Él los estaba esperando para embestirlos con fuerza. El capitán exigió al conductor que retrocediera inmediatamente. Sin embargo, inesperadamente, un camión se abalanzó desde atrás, causando una explosión devastadora. Como resultado, 2 oficiales fallecieron, incluido el que atacó a Shamanov en la celda. Shamanov, ahora a toda velocidad en la cima de la montaña,
Comprendía que había irritado a esos oficiales corruptos y que nunca lo dejarían ir. Así que debía hacer lo que mejor sabía: combatir en desventaja, sin municiones y solo con su astucia y conocimiento en técnicas de guerrilla. Ahora estaba confinado en una zona destruida del bosque. Comenzó a buscar y encontró una caja de fósforos, cables eléctricos desechados, clavos oxidados y algunas maderas. Por otro lado, los policías novatos seguían quejándose de tener que acampar bajo la lluvia a la caza de criminales. No se percataban de que Shamanov estaba fabricando armas rudimentarias, envolviendo los clavos oxidados alrededor del extremo de un palo de madera, utilizando los cables eléctricos. Finalmente, utilizó fósforos para prender fuego al extremo del cable y asentar la unión. De este modo, rápidamente elaboró varios tridentes que venían cargados de tétano gracias al óxido de los clavos. Luego, colocó los tridentes en diferentes posiciones estratégicas junto a las trampas. Una vez finalizó su labor, sacó el reproductor MP3 y aguardó pacientemente a que el enemigo mordiera el anzuelo. Esa noche, los arrogantes policías novatos bebieron un poco de brandy y decidieron actuar por su cuenta. El alcohol les proporcionó el valor para creer que tendrían alguna oportunidad contra un soldado de élite. Al adentrarse en el bosque, divisaron una luz a lo lejos. Al hallar tan fácilmente su objetivo, apagaron sus linternas y se aproximaron sigilosamente desde atrás. Rápidamente se acercaron a la choza de madera y patearon la puerta, justo para recibir el impacto directo de una tabla colocada por Shamanov. Su compañero corrió apresurado para entrar, pero terminó siendo noqueado de igual forma. Habían sido derrotados en solo unos segundos y no podrían hacer nada más. Cuando despertaron, estaban esposados y Shamanov les indicó que comunicaran a Sasha que lo dejaran en paz o se arrepentiría. A la mañana siguiente, Sasha descubrió que sus guardias habían desaparecido. Sin perder tiempo, ordenó a todos que actuaran. Al llegar a la choza de madera, entraron apresuradamente. Cuando abrieron la puerta, se encontraron con sus propios hombres, todos con rostros magullados, sentados en el interior. Todo había sido solo una trampa, y los novatos cayeron. Estos le transmitieron el mensaje a su director, quien los abofeteó por creer que haría tal cosa. Mientras tanto, Shamanov se desplazaba hábilmente a través del bosque, mientras la policía avanzaba lentamente hacia lo profundo de la arboleda. De repente, 2 agentes cayeron en trampas uno tras otro, quedando atrapados en el suelo. Poco después, Shamanov apareció como un fantasma y les arrojó los tridentes directamente hacia la pierna que aún les quedaba libre. Para mí eso es suficiente. Es momento de regresar a casa. Al escuchar el alboroto, los policías entraron en pánico y comenzaron a disparar a ciegas, casi acribillándose entre ellos. Al final de la tarde, 3 de ellos ya habían caído. Shamanov se encargó de ellos como si fueran simples insectos. La policía pronto se dio cuenta del terror que Shamanov representaba. Era un experto en tácticas de guerrilla. El espeso bosque era como su hogar. Tras un tiempo, Shamanov regresó y se deshizo de los policías que vigilaban a los heridos. Sus movimientos fueron veloces y precisos. Por otra parte, Sasha guió a su equipo hacia un puente de madera, mientras Denis le reprochaba por no haber consultado a las fuerzas especiales ni por valorar la vida de los demás. Estaba arriesgando la vida de hombres buenos por su orgullo. En ese momento, el sonido de un árbol rompiéndose les llamó la atención. Resulta que ese puente había sido fabricado por Shamanov, y ellos cayeron completamente en la trampa. Sasha logró salir ileso, pero estaba exhausto, y, al no poder localizar a Shamanov, se sentó y decidió esperar a que éste apareciera. Cuando Shamanov corrió hacia el bosque, el jefe de policía apareció súbitamente frente a él.
En un rápido movimiento, Shamanov le arrojó un tridente y le causó una pequeña herida en la cara. Durante los segundos que le tomó recuperar el enfoque, Shamanov logró ocultarse y aparecer a su espalda, desatando un enfrentamiento entre armas y cuchillos, entre Sasha y un soldado de fuerzas especiales. Shamanov, con gran astucia, no solo consiguió retirar el cargador del arma de Sasha, sino que en un movimiento digno de verse en cámara lenta, lo humilló nuevamente. Al ver la irracionalidad de Sasha, quien le juró que lo mataría sin importar el tiempo que le tomara, Shamanov lo derribó y luego se alejó. Más tarde, Sasha regresó jadeante al pie de la montaña. Allí alguien lo estaba esperando. Un hombre con gafas oscuras se presentó como el coronel Dmitri de la Agencia de Inteligencia de Defensa, quien resultó ser el instructor de Shamanov. Por lo tanto, nadie conocía a Shamanov mejor que él. Solo en situaciones sumamente extraordinarias, Shamanov perdía el control de esta manera, así que le preguntó qué hizo para molestarlo. Luego aconsejó al jefe de policía que se detuviera y no continuara la búsqueda de Shamanov. Pero el 1900 jefe de policía desestimó la advertencia y expulsó al coronel Dmitri. Más tarde, recibió la noticia de que un helicóptero aterrizaría en 15 minutos. Esto incrementó su confianza, por lo que ordenó a todos que cercaran el área, impidiendo que Shamanov escapara. Él mismo entraría al bosque para eliminar a Shamanov. Al escuchar el ruido del helicóptero, Shamanov comenzó a ocultarse. El enemigo tenía ventaja aérea, así que solo podía continuar huyendo, esquivando las balas del furioso Sasha que lo perseguía por el bosque. Frente a él había un acantilado. Sin meditarlo demasiado, Shamanov saltó. Pero Sasha quería asegurarse de que estuviera muerto y le ordenó al piloto descender hasta visualizar el cuerpo. Solo cuando el combustible se estaba agotando regresaron. Por fortuna para la trama, Shamanov seguía con vida. Un anciano lo encontró a la orilla del río y lo trasladó hasta su granja, donde se revela que es el abuelo de la joven que conocimos antes. Su nombre es Nastia, y su abuelo es hábil con las manos, así que logra extraerle la bala del hombro a Shamanov, y la chica le suturó la herida. Esa noche Shamanov se despertó. Para no comprometer al anciano, planeó marcharse esa misma noche. Sin embargo, Nastia decidió acompañarlo porque no tenía otra alternativa. Si el jefe de policía la encontraba, sin duda la ejecutaría. Pero la salud de Shamanov era muy frágil para garantizar su protección. Decidieron pasar la noche en el granero. A primera hora de la mañana, algunos visitantes no deseados, armados y con miradas amenazantes, llegaron al lugar. El anciano intentó dialogar con ellos, pero estos lo mataron, y los disparos alertaron a Shamanov, que estaba en el granero. Estas personas eran civiles buscados por la policía y que habían estado refugiándose en el bosque hasta que éste se convirtió en una zona de guerra. Por alguna razón, Shamanov le entregó su daga a Nastia y salió por su cuenta para averiguar la situación. Primero fingió estar débil y les dijo que también estaba siendo perseguido por la policía. Con esto, se ganó parte de la confianza del grupo. El grupo tenía la intención de huir por el río, pero necesitaban un motor para su embarcación. Shamanov vio uno previamente y se ofreció a ayudarlos, logrando que se separaran para buscar las piezas y herramientas, aplicando la clásica táctica de divide y conquistarás. Sin embargo, Nastia fue descubierta por uno de los maleantes, quien pretendía abusar de ella. Ella logró golpearlo en la entrepierna, pero recibió una paliza. Por suerte, cayó cerca de la daga de Shamanov y atacó primero al pie y luego al pecho. Mientras tanto, Shamanov se encargó del guardia y corrió al establo. Al llegar, vio el rostro de Nastia cubierto de sangre, pero no había tiempo para consolarla. Más hombres se acercaban y era momento de luchar. A pesar de que el agresor era más corpulento, no era tan eficiente en combate como Shamanov,
quien tomó una herramienta cercana y la clavó directamente en el corazón. Habiendo entrado en su modo más letal, Shamanov eliminó a los criminales uno por uno, siendo el líder el último en caer, a quien eliminó de un disparo certero. Luego la policía y las fuerzas especiales acudieron al lugar. Nastia no pudo escapar, y Shamanov se vio forzado a dejarla atrás. Al examinar los cuerpos de los 5 delincuentes, no perdieron tiempo arrestándolos. Solo inspeccionaron el lugar en busca del responsable. Al reconocer el kukri, el jefe de policía supo que Shamanov continuaba con vida. Enfurecido, tomó a Nastia como rehén y la obligó a que le revelara dónde se hallaba Shamanov. Pero éste le hizo una señal obscena desde el bosque, burlándose de él y consiguiendo que dejara a Nastia en paz. El jefe de policía estaba a punto de dispararle cuando Nastia lo empujó. Al darse la vuelta, Shamanov ya había desaparecido. Justo en ese momento, Oleg, el líder del equipo de fuerzas especiales, apareció y rescató a Nastia de las manos de Sasha. Luego le advirtió que estaba perdiendo el control y debía centrarse, o al término de esta operación sería investigado. La orden era capturar al sospechoso con vida, algo que a Sasha no pareció agradarle mucho. Para cumplir la misión, el comandante dirigió a las fuerzas especiales para perseguirlo. Shamanov, convencido de que era su momento de rendirse y entregarse a Oleg, levantó las manos contra la pared en señal de rendición. Sin embargo, el oficial sacó su taser y planeaba torturarlo. Al escuchar el sonido de la electricidad, supo que debía reaccionar. Luego de someter a todos los oficiales de las fuerzas especiales, Oleg apareció con su arma y lo apuntó directamente a la cabeza. Shamanov era ágil, pero no más veloz que una bala. En ese instante se ofreció a rendirse, pero se percató de que Oleg mentía con su palabra de entregarlo, y seguramente no llegaría vivo al pueblo. Convencido de que podría derrotarlo, Oleg guardó su arma y alzó los puños. Era el momento de demostrar quién era el más poderoso. Y como era previsible, Shamanov lo venció, y Oleg, actuando deslealmente, sacó su arma. Pero no anticipaba que Shamanov le arrebataría su granada antes de escapar. Shamanov se tomó un momento para rescatar a Oleg del agua y salvarlo de ahogarse, para luego huir por una tubería. Sasha escuchó el aviso y sabía que esa tubería de agua solo tenía una salida, así que coordinó a sus subordinados para vigilar dicha salida. Pronto Shamanov emergió y se encontró con una emboscada, pero esos agentes eran pésimos tiradores. Muchos de ellos fallaron sus disparos. Aunque Shamanov utilizó todas sus fuerzas para saltar hacia una pequeña casa de madera, nadie conseguía alcanzarlo a pesar de tener un tiro despejado. Harto de la situación y deseando ver a Shamanov muerto, Sasha optó por lanzar un cohete directamente hacia la vivienda. Las llamas pronto consumieron la estructura. Por otro lado, un general visitó a Oleg en el hospital y le solicitó su versión de los acontecimientos con detalle. Este le relató que Sasha parece comportarse de forma errática y llama al sospechoso asesino, pero este le salvó la vida, así que tiene dudas al respecto. De repente, Nastia irrumpió en la habitación y reveló al general la terrible verdad que aflige a todo el pueblo. Los policías son peores que los delincuentes, y Sasha es el cabecilla de todos. A través de su testimonio, el general comenzó a entender gradualmente la totalidad del escenario. Mientras tanto, un oficial novato descubrió un túnel secreto. Al inspeccionarlo, se topó directamente con Shamanov, quien había sobrevivido a la explosión. Este le arrebató su uniforme y, vistiendo como policía, caminó con calma hacia el coche patrulla y escapó. Su destino, la estación de policía, y su objetivo, Sasha. Después de estrellar el coche contra la comisaría, neutralizó a los guardias y llegó hasta Sasha en su despacho.
Aunque cada fibra de su ser le pedía eliminarlo, Dmitri apareció para dialogar con él. Le comunicó que cuando terminara de actuar como justiciero, había asuntos urgentes en Moscú que requerían su atención. Shamanov le describió lo que Sasha y sus hombres perpetraban en este pueblo, y Dmitri le aseguró que se ocuparía de ello, pero ahora lo más prudente era que se entregara. Había un ejército afuera, y no podría enfrentarse a todos. Sin embargo, Shamanov jamás haría eso. No soportaba ver a otros sufrir e irse sin más. Afuera la situación se tornaba tensa. Numerosos hombres ansiosos por acabar con Shamanov rodeaban la comisaría, todos esperando el instante de disparar. Unos minutos después, Sasha salió ileso. Mientras creía que había triunfado, se sorprendió al ver al general llegar y ordenar a todos los efectivos que bajaran sus armas. Luego decretó el arresto de Sasha. Pero antes de que esto sucediera, este tomó a Nastia como rehén y le apuntó con un arma a la cabeza. A continuación, comenzó a alardear de su influencia y de todo lo que había hecho por el pueblo. Pero Shamanov emergió de la comisaría y se paró frente a él, describiéndole la situación. Tenía dos opciones, o se rendía o moría allí mismo. No te rindas, tengo toda la serie esperando que te maten. Al final, Sasha resultó ser un cobarde. Bajó el arma y se entregó a los oficiales, quienes lo pusieron bajo custodia, y la situación no escaló más allá. Desde entonces, el pequeño pueblo retornó a la normalidad. Cumpliendo órdenes de sus superiores, Shamanov y el coronel Dmitri regresaron a Moscú. Era un miembro valioso y era tiempo de desempeñar lo que mejor hacía. Nastia no tuvo oportunidad de despedirse del héroe que salvó su vida y la de todo un pueblo que necesitaba un nuevo comienzo.